Muy buenos días y felices Pascuas. Es domingo y es Pascua. Y el Evangelio el día de hoy, no me canso de decirlo. Y mira que a mí me gusta leer mucho. Puedo leer y leer diferente clase de libros, hasta novelas leo, pero nada me da lo que el Evangelio da. Las historias que vienen en el Evangelio, cuando las medito, es realmente como si fuera mi propia vida. En ella descubro lo que me ha pasado e indudablemente en ella descubro la sabiduría para tomar las mejores decisiones el día de hoy. A pesar de que el Evangelio se haya escrito hace muchos años, no deja de ser tan actual. Y a pesar de que el Evangelio del día de hoy es un poco largo, lo quiero leer, porque esta historia, aunque quizás ya no la sepamos de memoria, es importante ver los detalles y pensar que puede ser nuestra historia. Te voy a dar un adelanto. Quizás ya sabes muy bien, es la historia de los discípulos de Emaús. Y aunque ya no la sabemos y sabemos que ellos presenciaron la crucifixión, muerte de Jesús y traían un dolor muy fuerte e iban huyendo, pudiéramos pensar, iban de bajada al pueblo de Emaús. Sucede ahí que Jesús llega con ellos y sabemos la historia. Pero quiero que pienses en un momento en tu vida. Cuando yo la esté leyendo, piensa en tu vida. Cuando tú hayas tenido un problema, una decepción, una herida, ¿no caminamos también nosotros de bajada? Y quizás cuando los sentimientos nos embargan, no nos dejan ver con claridad incluso la solución que tenemos frente a nosotros, a Jesús, el ser amado. E incluso cuando estamos metidos en tantos malos sentimientos, lo único que hacemos es discutir entre nosotros e ir de bajada cada vez más. Escucha con atención esta historia, es el Evangelio. Y también piensa al mismo tiempo en tu vida. ¿En qué te pareces tú o en qué te has parecido a estos discípulos de Emaús? ¿En qué situaciones de dolor te han puesto en la misma situación que ellos? Ir alejándote, ir caminando de bajada y discutiendo. Y después veamos lo que sucede. Dice así: el mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos
y lo reconocieron, pero él se desapareció y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que se les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Qué bonita historia. Y repito, pareciese que es nuestra historia, tu historia. Lo importante que quisiera yo en este momento, haciendo una pausa sobre esta historia, lo importante que tenemos nosotros que aprender en nuestro diario vivir es a reconocer cuando vamos caminando de bajada, porque no nos damos cuenta. A veces sí, mira, hay que distinguir dos realidades. Una es la realidad de la herida, del duelo, de la traición, de la muerte, del engaño, de que nos lastimaron y eso es objetivo y podemos de una manera objetiva decir, eso que sucedió es malo. Lo que sigue y que quiero hablar es del sentimiento que eso provoca. Sí, ciertamente es natural que sintamos tristeza, que sintamos coraje, que sintamos a lo mejor en un momento pues mucha rabia. Es normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero lo que está muy mal es que tomemos decisiones cuando estamos envueltos en estos sentimientos. Por eso aquel refrán que dice, cuenta hasta 10. Si por lo menos que el jefe te gritó y estás a punto tú de renunciar, espérate, cuenta hasta 10. ¿Verdad? Que te hicieron esto, que oíste un chisme y inmediatamente empieza la sangre. Espérate. Es normal que reaccionemos así, pero tenemos que detenernos. Hay situaciones dolorosas, como te digo, que por supuesto que van a ser dolorosas, ¿verdad? Cuando alguien se muere, un ser querido se muere, pues no somos de palos y hasta el mismo Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. O sea, es normal. Y quiero que en este momento digamos, ok, tuvimos un momento de dolor, un accidente, una traición, no sé, una decepción, algo nos hirió, nos lastimó. Sí, incluso pensar en el dolor más fuerte, la muerte de un ser querido, de un papá, de un hermano, de un hijo, de tu esposo, de tu esposa. Mira, todos vamos a pasar por situaciones así, todos. Y es justificable el cómo te pudieras sentir. Pero lo que hacemos con ese sentimiento no es justificable. Te voy a contar algo. Cuando mi mamá murió, pues yo era algo joven. Bueno, yo creo que siempre estamos jóvenes cuando nuestras mamás mueren. Pero cuando mi mamá murió, yo recuerdo que durante el velatorio, ¿verdad? Y todavía tiempo después mucha gente se acercaba a mí y me decía, ay, cuánto lo siento, te acompaño en tus sentimientos, estoy contigo, sé por lo que estás pasando. Y yo por dentro decía, no es cierto, no sientes lo que yo estoy sintiendo, porque no fue tu mamá, fue mi mamá. Y la experiencia que yo tuve con mi mamá es muy diferente a la experiencia que tú hayas tenido con la tuya, incluso si también tuviste la desdicha de perderla. No, eso es mentira, no sabes lo que yo estoy sintiendo. Y en eso, esta pregunta salió a mi mente. ¿Y qué es lo que estoy sintiendo yo? ¿Yo puedo describir ese sentimiento de duelo que tengo? Y aún más allá, ¿y qué estoy haciendo con este sentimiento? Porque si no recapacito y no me doy cuenta de estos sentimientos que tengo, puede ser que yo también esté caminando de bajada, así como los discípulos de Maús, que ellos tenían un sentimiento de gran dolor, de gran tristeza, de decepción. Ellos se dieron cuenta que toda la esperanza que tenían en Jesús se había desbaratado y salieron caminando en traición e iban de bajada. Piensa en esto, como cuando lamentablemente un avión se le
rompe un motor, o aquellos pilotos de guerra, ¿verdad? Que el enemigo les da en uno de los motores y van dando vueltas hacia abajo. Así pareciese que muchas veces nosotros estamos hacia abajo, con el dolor de que nos hirieron y vamos hacia abajo, sin detenernos a pensar que si seguimos así, nos vamos a desplomar y vamos a destruirnos a nosotros mismos. Estos discípulos de Emaús, sí, tenían un dolor muy grande, pero empezaron a cometer muchos errores movidos por ese sentimiento. Se alejaron de la comunidad, se alejan de la familia, empiezan a discutir entre ellos y el sentimiento es tan grande que no ven, ni siquiera reconocen al mismo Jesús cuando se acerca a caminar con ellos. Ahora, lo que sigue es importante, porque muchas veces nosotros, cuando tenemos uno de estos sentimientos, podemos justificarlo y creer que lo que estamos haciendo es bueno. Cuando alguien está triste, justifica y da muchas razones de por qué quiere encerrarse en su casa y aislarse de los demás. Y permanecer así. O sea, una cosa es el momento de duelo y otra cosa es cuando tomas decisiones así. Eso no es bueno. O cuando alguien ha recibido una traición o no sé, le han hecho algo malo, la línea es muy fina entre querer actuar reclamando justicia y en deseos de venganza. Es muy ligera esa línea. Pudiera decir, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú estás buscando justicia, tu corazón debería de estar tranquilo, en paz. Ya no tendrías que tener lágrimas en los ojos. Pero si todavía tienes lágrimas en los ojos y todavía estás molesto por la situación, entonces puede ser que lo que estés haciendo es venganza en lugar de buscar justicia. Y ya sabemos que la venganza y todo lo que conlleva el tomar decisiones mezcladas con estos sentimientos, lo único que nos van a llevar es a ir de bajada, como los discípulos de Emaús. Ahora, cuando Jesús se acerca y le preguntan, porque siempre es bueno que tú hables, que tú puedas desahogarte, pero con la persona correcta. Ellos, ¿y por qué digo que con la persona correcta? Porque nosotros hay que tener la madurez de poder detener a alguien cuando diga, no me obligues a pensar como tú, ¿verdad? Los discípulos inmediatamente trataron de descargar toda su tristeza en aquel peregrino que quizás iba contento porque no sabía lo que había sucedido. Jesús se acerca y les dice, ¿de qué discutís por el camino? Y ellos sueltan, ¿cómo que no sabes que Jesús, hombre acreditado con señales, lo crucificaron, murió, y todavía hay unas mujeres que dicen que resucitan y nosotros, o sea, le descargan sobre él todo como queriendo hacer que aquel peregrino sintiera lo mismo. Por eso hay que tener cuidado. Cuando una persona va de bajada, no suele irse sola. Va a tratar de llevarse consigo a más personas. La mejor forma de poder ayudar a alguien que va de bajada es simplemente presentarles quizás a Jesús. Y lo que Jesús hizo con ellos es muy importante y quizás yo tendría que hacer otro video de la segunda parte. Porque Jesús no negó el dolor. Jesús no negó, no les dijo, ay, pues mira, velo por el lado bueno. No hizo eso. Jesús no dijo, ay, no era para tanto. No. O sea, Jesús no es un escape de la realidad. Jesús pone los pies en la realidad y parte desde la realidad que Jesús murió. O sea, de que él mismo murió. O sea, les dice, insensatos, ¿no sabían que esto tenía que suceder? O sea, no negó, no minimizó y no trató de ver por el lado bueno la crucifixión de Jesús, de él mismo. Sino más bien les dijo, esto tenía que suceder. Y empezó a explicarles a la luz de la palabra de Dios. Mira, no me atrevo a en este momento tratar de dar, no sé si consejos o luz o pistas, porque dependiendo de la herida que tú tengas, va a ser la luz que la palabra de Dios va a iluminarte. Depende de la herida, es la medicina. Depende de tu historia, es lo que la palabra de Dios a ti te puede hablar. No va a ser lo mismo para alguien que haya experimentado la muerte de un hijo, la muerte de una mamá, o la traición, o el engaño, o el despido injustificado. Lo único que te digo es de que la palabra de Dios tiene para todo.
Y lo que nosotros tendríamos que hacer es tratar de escuchar. He dicho en otros videos que los sentimientos no nos dejan ver bien, pero la capacidad de escucha es de las últimas que se pierde. Si pudiéramos nosotros escuchar, estar abiertos a la palabra de Dios, entonces recuperaríamos nuestro sentimiento de paz. Interesante este texto, porque a pesar de que el corazón de ellos ya empezaba a arder, seguían caminando de bajada. A veces la inercia es más fuerte. Por eso aquellos no quieren dejar ir a Jesús. Tampoco nosotros deberíamos de dejar ir a Jesús. ¿Y en qué momento se da el cambio? ¿En qué momento se rompe la inercia? ¿En qué momento se deja ir de bajada? Cuando hay oración, cuando hay un encuentro con Dios. Ahí se detiene y ahí, ante esa nueva perspectiva, ante esa nueva visión, es cuando se toma la decisión de volver. No tienes por qué ir de bajada. Yo sé, nadie ha pasado por lo que tú has pasado y quizás nadie ha sufrido lo que tú has sufrido. No hay palabras que yo pueda decirte para poder consolar algo que es tan personal como las situaciones por las que tú has pasado. Lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, es que cuando tomas decisiones basadas o guiadas en esos sentimientos, vas de bajada. Y de eso va a depender tu decisión y no lo que te hicieron. La herida no la minimizo. La herida puede ser muy fuerte, pero lo que tú haces con ella va a depender de ti, no de lo que sucedió. Lo que sucedió ya sucedió. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Y antes de tomar ninguna decisión, creo que tu corazón tiene que hallar paz y para eso escuchar la palabra de Dios. Quizás alguien diga, Padre, yo esperaba un mensaje de Pascua, alegre, contento. Pues mira, esta es una buena noticia, pero tenemos que escuchar nuestro corazón y reconocer cuando vamos de bajada, porque a lo mejor no has pasado o quizás lo que sucedió, esa herida en tu vida fue de hace muchos años atrás. Quizás no es algo nuevo, pero puede ser que todavía sigas caminando en inercia hacia abajo, aunque ya hayas escuchado muchas veces hablar de Dios. Quizás lo que necesitas es tener un encuentro con el resucitado para darte cuenta que hay una nueva vida en Él. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos da esperanza de un mundo mejor y que hace nuevas todas las cosas. Que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que la luna un día le pidió a su mamá que le cosiera, que le tejiera un vestido. Y la mamá le dijo, no puedo hacerlo, porque un día tú eres luna nueva y en el otro día tú eres una luna llena. Y en medio hay tantas facetas que es imposible poder medirte. Si nosotros ya sabemos que nuestros sentimientos cambian tanto, ¿por qué querer tomar una decisión cuando hoy lo que nos gustara ya mañana no nos sirviera? No tomes decisiones basadas en los sentimientos. ¿Y entonces en qué voy a tomar las decisiones? Pues en algo que no cambia, en algo que es firme, en algo que nos da luz. Y ahí es donde yo diría, por supuesto, es mejor tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nos dice que perdonemos, perdonemos, así tendremos libertad. Cuando nos dice que amemos, amemos, así tendremos paz. Cuando nos dice que tengamos esperanza, tengamos esperanza. Así encontraremos el mejor camino para poder subir en lugar de caminar de bajada. Que tengas un excelente día.